Soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase de apenas 2 palabras: soy cristiano. Esto ocurrió a mediados del segundo siglo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. El cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el Imperio Romano enfrentaban la amenaza de la prisión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Santos, un diácono de Viena. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. Sin importar qué le preguntaran, siempre dio la misma respuesta: soy cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Los primeros mártires tenían muy claro lo que significaba ser cristiano. Sin embargo, pregunte hoy lo que significa y probablemente va a recibir una variedad de respuestas, aún de aquellos que se identifican con este sello. Para algunos, ser cristiano es primariamente cultural y tradicional, un título nominal heredado de una generación previa. El efecto neto que implica evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a la iglesia. Para otros, ser cristiano es principalmente algo político, una búsqueda para defender valores morales en la plaza pública, o quizá para preservar aquellos valores por medio del distanciamiento en general de la plaza pública. No obstante, muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa pasada, una creencia general en Jesús o un deseo por ser una buena persona. Sin embargo, todo esto cae lamentablemente muy por debajo de lo que realmente significa ser cristiano desde la perspectiva bíblica. Es interesante ver que a los seguidores de Jesucristo no se les llamó cristianos hasta después de 10 o 15 años del inicio de la iglesia. Antes de ese tiempo, a ellos sencillamente se les conocía como discípulos, hermanos, creyentes, santos y seguidores del camino. De acuerdo con Hechos 11:26, fue en Antioquía de Siria que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, y desde entonces les quedó el sobrenombre. Inicialmente el nombre lo acuñaron los incrédulos, como un intento por ridiculizar a aquellos que seguían a un Cristo crucificado. Sin embargo, lo que comenzó como un ridículo pronto se convirtió en una insignia de honor. Que a alguien le llamaran cristiano era que le identificaban como discípulo de Jesucristo y lo asociaban con él como su seguidor. Toda su dedicación y adoración estaban solamente reservadas para Jesucristo. Por esto, ser cristiano en el sentido real del término es ser seguidor incondicional de Cristo, como dijo el mismo Señor en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El nombre sugiere mucho más que una asociación superficial con Cristo. En lugar de ello, demanda un afecto profundo por Él, lealtad a Él y sumisión a su palabra. En el aposento alto, Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Antes dijo a las multitudes que se agrupaban para escucharlo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en otro lugar: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal misma, se cimenta en Jesucristo porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo. Él es tanto nuestro Salvador como nuestro soberano, y nuestras vidas se centran en agradarlo a Él. Profesar el título de cristiano es decir con el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.